Ok, entonces vamos con los principios éticos, ¿no? Hemos visto en los videos que la ética pues, es una rama de la filosofía y que, digamos, está sustentada en el comportamiento. Y hemos visto que los principios éticos ya también nos habla sobre que son, digamos, normas, son reglas universales o generales. Muy bien, aquí tenemos un texto sobre lo que vendría a ser, digamos, los principios éticos. Voy a pedir a vuestra compañera Gabriela que nos pueda, por favor, ayudar con la lectura del texto. Sí, profe. Ok, Gaby, te escuchamos. Principios éticos. La ética analiza problemas en su generalidad. Es inútil acudir a ella buscando respuestas a lo que debemos hacer o no en situaciones concretas. A pesar de que la ética influye en nuestras decisiones, gran parte de ella se debe a la condición moral de cada individuo, la cual se determina en función a las necesidades de cada sociedad y el establecimiento del entorno de éste. Es parte fundamental la moral, el derecho y en particular las obligaciones civiles, y si existe un equilibrio entre estos, podríamos afirmar que hay justicia. Los valores son considerados medios porque que nos conduce a un fin, a una diferencia de las obligaciones que se encuentran contempladas dentro del campo del derecho. En el presente artículo se pretende comprobar la hipótesis de que el desempeño del abogado debe estar en el marco del derecho y de los principios éticos, actuando en senderos paralelos para lograr un equilibrio entre estos, inculcados en la familia, reafirmados en las escuelas y aplicados en el ámbito profesional. Gracias, Gaby. Entonces, bien, voy a pedir a vuestra Rubí, luego a vuestro compañero, ya que nos expliquen qué entendieron de este texto. Rubí, te escuchamos. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho fuerte y claro. Ya, lo que pude entender es que la ética influye mucho en nuestras decisiones, en cómo debemos actuar ante un problema. Ajá. En decisiones de frente, ¿cómo debemos actuar? Rubí, vámonos con Jack. Bueno, ¿me escucha, profe? Sí, Ok, yo entendí que la ética analiza como que los problemas y la ética es una, pero la forma en la que nosotros, no sé, elegimos nuestras decisiones influye más en nuestra moral propia que en la ética como tal. ajá, en nuestra moral. ¿Se dan cuenta de que no hablamos, gracias, Jaco, se dan cuenta que cuando hablamos de ética, no solo la palabra ética va a estar digamos, en relación, no, también vamos a hablar, por ejemplo, ya del moral, ¿ya? Entonces podemos observar, por ejemplo, cuando tenemos aquí en el texto, acá, ay, influye en nuestra decisión moral. Nosotros hablamos moral. Más tener ejemplo en este texto. En este lo que viene a ser, por ejemplo, los valores, ¿no? Los valores que son prácticamente, digamos, que también vienen a ser normas, ¿no? Que son innatas, que son propias del ser humano, porque cada uno de ellos los pone en práctica, ¿no? Las pone en ejecución. Pues los valores existen, se nos inculca, digamos, desde el seno de la familia, lo cual hace que empecemos a ponerlos en práctica. Entonces, estos valores también vienen a ser, digamos, parte de los principios éticos, ya que son medios que nos conducen a un fin.
¿no? O sea, estamos de que los valores éticos también forman parte de los principios éticos. ¿Ya? Entonces, los valores, según, digamos, el texto, no debemos de tomarlo como obligaciones, ¿no? ¿Por qué no obligaciones? Porque recuerden que los valores son propios de la persona. Cada uno lo practica, cada uno en ejecución, ¿ya? Entonces, eso hace que esos valores no sean contemplados como obligaciones. Ahora, si nosotros hablamos de los principios éticos, pues en los principios éticos vamos a encontrar, por ejemplo, los llamados dilemas situacionales. Ya hemos visto que los dilemas situacionales nos ponen en un medio en donde tenemos que elegir, ¿no? Nos pone, digamos, en situaciones, ¿no? Donde tenemos que elegir, ¿no? Elegir, digamos, por lo que tiene que ser, por las cosas positivas y no por las negativas. Entonces, esos dilemas situacionales nos pone prácticamente en una situación donde nuestra decisión tiene que ser correcta, ¿no? La más apropiada, la que se tiene que dar. Pero muchas veces, al estar en estos dilemas, en estas situaciones, pues no tiende, por ejemplo, el hombre a tomar una decisión correcta, ¿no? Y ahí viene de repente el tema, digamos, del arrepentimiento, el de no haber pensado, ¿no? De manera concreta, correcta, ¿no? De no haber pensado, ¿no? Con ética, con moral, con todo lo que nos va a conllevar a tener, digamos, una situación en la que podamos haber decidido correctamente. Muy bien. Tengo una pequeña frase donde nos dice, la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Que voy a pedir a vuestra compañera Carla que nos ayude a interpretar esta frase. Ya, profe. La ética de averiguar cómo vivir mejor. Creo que la ética es en sí algo psicológico, algo que cada uno tiene y que vivir mejor o estar mejor consigo mismo. Por algo, por eso no es algo material, sino es algo racional. Ajá. Tú lo has dicho, es algo racional. Por eso, o sea, gracias Carla, nos dice cómo actuar, ¿no? Nos habla de cómo debemos de proceder frente a una situación que se nos presente en la vida. Por ejemplo, tenemos la imagen ahí de un hombre y vamos a, digamos, señalarlo, el bien y el mal, ¿ya? Por ejemplo, aquí. ¿Qué vendría a ser este dibujo, chicos? ¿Qué vendría a ser? Tomándolo desde un punto de vista, lo podemos relacionar con el bien, ¿no? Y que lo voy a hacer con otro colorcito, vendría a ser aparentemente el mal. Entonces, en este momento, esta persona se encuentra en un dilema situacional entre lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto y lo incorrecto. Por eso la frase dice, ¿no? La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Entonces, ya Carlos nos ha dado, digamos, digamos, la interpretación de la frase. Ahora yo voy a pedir a vuestro compañero Jesús que aperture su audio y que nos explique qué puede entender de la imagen. Profe, me dijo a mí. Profe, ¿me escucha? Profe, ¿me escucha? Profe. Sí, Jesús, sí, te escucho, Jesús. Lo que te decía Jesús era que interpretes qué entiendes de esta imagen, ¿no?
¿Qué entiendes de lo que vendría a ser, digamos, este dilema situacional entre lo que es el bien y lo que es el mal? Pues que una persona debe tener la ética para elegir qué está bien y qué está mal. Y de hecho eso es la ética, ¿no? Saber elegir entre lo bueno y lo malo según conceptos básicos que tienen que ver también con la moral, profe. Ok, que tiene que ver mucho con la... Y listo, muy bien. Continuamos. A ver. Bien, esto es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Vienen a ser los principios éticos, vamos a partir desde lo que va a ser la definición, cuáles son estos principios, la importancia y qué valores están relacionados a estos principios éticos. Si nosotros hablamos de los principios éticos, nos vamos a referir, por ejemplo, a que son reglas o normas que están orientadas, digamos, hacia la persona donde tienen que actuar de manera racional. Entonces, son normas por lo general de carácter universal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algo universal, como un ejemplo yo puedo poner, respetar, ¿no? La vida de las demás personas en un sentido mucho más general, mucho más amplio. O el no mentir, ¿no? Que viene a ser una regla general, ¿no? Una regla universal. Ahora, ¿cuáles son, digamos, estos principios éticos, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser estos principios éticos? En relación, por ejemplo, de cuáles son estos principios éticos, pues va a estar, digamos, sujeto a la relación en lo que es moral y en lo que va a ser, digamos, los valores, ¿no? Cuando, por ejemplo, les decía, en un principio ético, el respetar la vida de las demás personas implica, por ejemplo, el establecer, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? El no mentir, por ejemplo, se va a relacionar con un mandamiento, ¿no? Dentro de las leyes de Dios, porque se recuerdan que en el video nos hablaba y nos decía que para digamos, para muchas de las religiones la ética tiene que ver mucho con lo que es la teología, ¿no? Que viene a ser prácticamente el estudio correcto y adecuado, ¿no? Digamos, del comportamiento de la persona. Ahora, ¿qué valores encontramos, por ejemplo, dentro de la ética? Pues en los valores vamos a encontrar entre los principios éticos aquellos que van a partir primero desde el tema, digamos, de la responsabilidad, de la honestidad, de la honradez, aquellos que van a, digamos, estar ligados al comportamiento correcto, ¿no? Aquello que haga ver bien a la persona dentro de la sociedad.